Yo sé que el outfit os suena, pero esto de grabar el mismo día que se sube el vídeo es una pésima idea. Así que hay que grabar todo lo posible el mismo día. Sobre todo teniendo en cuenta que mi universidad no da pie ni parangón. Y si quiero seguir trayendo contenido guay, pues necesito aprobar las asignaturas. Bueno. Hoy comenzamos a hablar del periodo conocido como Historia Antigua. Previamente, en los dos capítulos anteriores habíamos tocado unas pinceladas de prehistoria, que ya os comento para quien no lo sepa, para quien acaba de venir, que haré una serie única y exclusivamente para la prehistoria en otra lista de reproducción del canal, pero quería al menos hacer una pequeña introducción de lo que sería la prehistoria relacionada con los únicos últimos vestigios del ser humano moderno en ella, como para tener un lugar del que partir a la hora de hablar de Historia Antigua. Como os comenté en el primer capítulo de esta serie, lo que voy a hacer es dejar la distribución de esta lista de reproducción de forma manual para poder ir insertando otros vídeos de otros tipos de sociedades que también encajan en esta cronología de historia antigua, pero que yo todavía no conozco, pero sí quiero traer al canal cuando lo conozco. De forma que cuando consiga toda la información necesaria para comenzar a estudiar, por ejemplo, la historia antigua de China o de Corea, pueda también insertarla en estos vídeos y que no aparezcan al final del todo. Pero hoy vamos a hablar sobre las primeras civilizaciones en Mesopotamia. Y me pongo tan contenta porque ha sido una asignatura que todavía me tiene castigada porque tengo el examen en junio, pero la verdad es que es una asignatura que disfruté un montón, entre otros motivos porque amo la historia antigua. Pero bueno, no hay que preocuparse, la universidad son todo estrategias. Partimos del hecho de que la civilización humana surge de un medio hostil en el cual se necesita la acción determinada del hombre para subsistir como sociedad. La civilización, por tanto, crea la escritura y no al revés, ya que se necesita recopilar y almacenar la información. En la edad del cobre ya existían símbolos y pictogramas, pero no son considerados escrituras al carecer de una estructura más compleja y sistemática. Y este principio hostil, de hecho, es contrario a la teoría del oasis, descrita por Gordon Childe, que alude, de hecho, a todo lo contrario y propone que la civilización necesita un medio perfecto para poder salir adelante. Esta teoría de hecho ya está completamente descartada, ya que no se demuestra que en un oasis sea el nicho idílico en el que un humano pueda salir para adelante. Si tenemos en cuenta las condiciones óptimas de esta supuesta teoría, en este supuesto se sobrepasarían los límites de esas condiciones a la hora de ampliar la demografía. Los recursos se acabarían y esto daría pie a la inmigración, por lo tanto no es el clima óptimo para que una sociedad se desarrolle. Como ya habíamos comentado en los episodios anteriores, en el Neolítico, durante el tercer o cuarto milenio antes de nuestra era, antes de Cristo, las sociedades cazadoras-recolectoras pasan a ser sociedades productoras, doman animales y plantas y establecen campamentos semisedentarios e incluso sedentarios. De hecho, la diferencia entre historia y prehistoria radica precisamente en estos avances. Aparece el Estado como un ente superior al individuo con una serie de mecanismos y normas. La sociedad tribal basada en el parentesco pasa a convertirse a una jerarquía con un líder, creando así relaciones de dependencia entre ellos. Comienzan a desarrollarse vínculos entre la comunidad y la política, lo que coloca a cada ciudadano en una situación de derechos y obligaciones, que le otorga a su vez un cierto nivel de estatus y que a su vez cumple una función jerárquica dentro de la propia sociedad, que es completamente independiente del parentesco y que aumenta aún más la distinción entre ciudadanos. Por la propia acumulación de excedentes surgirá la especialización del trabajo, que dará pie a un gran desarrollo del comercio. La organización del espacio se vuelve racional, formando calles y casas, aunque una de las grandes excepciones será Cataluyuk, ya que como vemos aquí son construcciones en bloque que no están unidas por calle, sino que están apiladas, y las zonas de reunión de hecho son los techos de las propias casas. Y aparte de todo esto, las sociedades también contarán con un edificio de gobierno. La aparición del conocimiento específico a raíz de la especialización del trabajo y de los excedentes se verá reflejada en las élites, quien siempre ocuparán el conocimiento sobre la naturaleza, y que provocará que las sociedades en las que se encuentran estos líderes, cuyos ciudadanos en otras épocas sí podían tener la misma información que estas jerarquías, se vuelvan completamente dependientes de sus líderes, lo que provocará que la información y el conocimiento se conviertan en un arma de poder. Así, poco a poco, los jefes de los clanes más poderosos se irán haciendo con el control de todo el territorio y de otras sociedades, y estos terminarán convirtiéndose en los primeros reyes. En Mesopotamia estos reyes se llamarán Ensi, y estas primeras civilizaciones en Mesopotamia se ubicarán en la Baja Mesopotamia, entre el Éufrates y el Tigris. Estos dos ríos muy caudalosos, con crecidas violentas, que obligarán a las sociedades que querían aprovechar el agua a realizar canalizaciones y a unirse para poder controlar el flujo del agua. En este punto encontramos tres primeras sociedades de las que vamos a hablar, que son los sumerios, los acadios
acadios y los neosumerios. Los sumerios tenían una lengua que no pertenecía a ningún tronco lingüístico conocido, y de hecho se llamaban a sí mismos los cabezas negras. Y las teorías sobre su origen se bifurcan en dos. Por un lado podrían haber sido sociedades que llevaban viviendo en la Baja Mesopotamia desde la prehistoria, y por otro lado podrían haber sido núcleos poblacionales que habrían bajado desde el norte y se habrían terminado asentando en la Baja Mesopotamia. Pero fuera como fuese, en este territorio convivían tres etnias: los propios sumerios, los semitas y el llamado Grupo X. El país sumerio había tenido recientemente un floreciente periodo neolítico, del cual la fase de Uruk es la más importante del tercer milenio, ya que se dio un paso del neolítico al mesopotámico, cuyos elementos que anticiparon esa evolución fueron el crecimiento demográfico, la escritura, la invención de la rueda y del torno de alfarero, elementos que revolucionaron la sociedad hasta ese preciso momento. Las ciudades-estado que se fueron engendrando eran unidades jurídicamente soberanas, que tenían ciertos territorios sobre el que ejercían una jurisdicción, y que tenían al menos un núcleo urbano. La organización de estas sociedades se daba en torno a anillos concéntricos, en el cual podemos contemplar en un centro el núcleo urbano, seguido de huertos, jardines, zonas verdes, zona de secano, pantanos para pescar y dar de comer al ganado, y por último el desierto. Estas ciudades-estado eran fruto del tránsito de ciudades tribales a ciudades políticas y estaban gobernadas a través de monarquías militares, por lo que cada ciudad tenía un rey que podía poseer dos títulos: Ensi, que era el de gobernador, y Lugal, que era el de hombre grande. Estos pseudo reyes eran reyes sacerdotes, monarcas, que tenían atribuciones políticas, militares y religiosas, ya que en esta época no existía separación y distinción entre poder político y atribuciones religiosas. Y de hecho el templo era el centro de actividad religiosa y económica, ya que era el lugar donde las transacciones comerciales estaban protegida por la divinidad, y ya no solamente la propia transacción, sino que se protegía a quien llevaba la mercancía y garantizaba la limpieza de estas transacciones, que nadie hiciera trampa ni cartón. Los factores que propiciaron la aparición de estas ciudades-estado, como ya hemos comentado antes, se comprendieron en la necesidad de unirse para controlar el flujo del agua y aprovecharla, en el desequilibrio entre alimento y población, ya que hemos comentado que la demografía se expande a unos ritmos vertiginosos y el alimento empieza a escasear, a la agrupación para aumentar la seguridad de las sociedades y para defender el propio territorio, la potenciación de los distintos jefes hacia los primeros reyes y las primeras emigraciones del campo a las ciudades que empiezan a emerger. Además, cada comunidad tenía un dios titular, era una divinidad considerada protectora de toda la comunidad. El monarca sumerio aparece como el protector de la comunidad, siempre como un benefactor de sus súbditos. Y la sociedad de hecho está tan estratificada y de una forma tan piramidal que en la corte hay una serie de cargos relacionados con la asistencia y el servicio al rey. Y de hecho son muy importantes los escribas, ya que los reyes, en su mayoría, si no por decir todos, no sabrán ni leer ni escribir. No se sabe con exactitud cómo se repartía la tierra en estas sociedades, pero lo que sí se sabe, o se supone, es que la mayoría de tierra estaba al servicio del rey y del clero, o del templo en este caso, mientras que los sectores sociales inferiores trabajaban una tierra que no les pertenecía a cambio de un tributo, normalmente por fuerza del trabajo, llamado corbeas. Y es en esta convergencia de acontecimientos cuando empiezan a surgir las sociedades, los ejércitos permanentes, a diferencia de las sociedades tribales, en las que únicamente existía el pueblo en armas. Este periodo inicial mesopotámico se verá repartido en tres civilizaciones. La primera de ellas, llamada protodinástico sumerio, que abarca la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo y se divide a su vez en tres fases. En primer lugar tenemos el protodinástico primero, que es una etapa mal conocida porque no tenemos escritos sobre ella contemporáneos, apenas, y la lista de reyes sumerios habla de ella en términos muy complejos. En este punto es en el que se ubica la monarquía antediluviana, que es una metáfora para indicar un antes y un después en la historia de la civilización. La realeza en este momento se asentará en Kish, que es una de las ciudades más importantes cerca de Uruk, y de hecho el título de rey de Kish será considerado un título de prestigio superior al de otro rey. Del protodinástico II, cuya duración fue de unos 100 años, comprendidos entre el 2700 y el 2600 a.C. aproximadamente, sí se poseen textos, pero el problema es que hay una mezcla de datos míticos con datos históricos, y uno de los ejemplos de esto es, de hecho, la leyenda de Gilgamesh. Es un personaje literario, por una parte, señor de Kuyab, que construyó la muralla de Uruk, y además, vinculado a él, aparece la figura del compañero del héroe, llamado Enkidu, y por otro lado también es un personaje histórico. Y en el protodinástico III es donde encontramos los primeros restos arqueológicos de las ciudades sumerias por excelencia.
La más relevante en las primeras fases de este periodo es la ciudad de Ur, donde se encontraron tumbas reales, de las cuales la más relevante tenía 72 personas que no presentaban signos de violencia, por lo que se especula que podrían haber sido muertes rituales, la mayor parte mujeres. Este último periodo es caracterizado por una serie de luchas entre distintas poblaciones, y la primera de ellas que encontramos recogida en la guerra entre Uma y Lagash. Esta guerra se encuentra documentada en la Estela de los Buitres, que es una serie de grabados de escritura cuneiforme en piedra caliza sobre la victoria del rey Eannatum de Lagash sobre Uma. En un primer momento de este conflicto vence Lagash y se instaura una dinastía próspera de la que se conservan leyes y normas, pero posteriormente le seguiría una revuelta social impulsada por un líder de nombre Uruiningina, que da un golpe de estado apoyado sobre los sectores más precarios de la sociedad y que dirá estar en contra de los abusos de los funcionarios y del clero, criticará la corrupción administrativa, eliminará los cargos innecesarios en la administración, eximirá impuestos a viudas y huérfanos, favorecerá a los pastores y pescadores y promulgará una serie de medidas contra los intereses excesivos. Sin embargo, este periodo tan bonito durará muy poco, ya que surgirá un líder de Uma llamado Lugal-Zagesi, que derrotará a Lagash y conquistará posteriormente varias ciudades sumerias, proclamándose rey del país. He tenido que salir unos breves minutos, y han ocurrido varios acontecimientos inesperados. Entre ellos, algo que me encantaría proclamar, y es que no sé cuándo se publicará este vídeo, pero ahora mismo es 4 de febrero, y yo no sé si se acordará el clima, pero vivimos en España, concretamente esta zona de Andalucía, y aquí el año pasado invierno cayó en jueves y las lluvias literalmente eran esporádicas, o sea que creo que en total se acumularía en un fin de semana entero. Así que por favor, ¡paren! Otro de los acontecimientos es que nuestra querida Mano ha perdido una falange en el meñique porque ha habido un accidente, y esto precisamente no es plástico de buena calidad, pero bueno, le queremos igual así mutilado. ¡Ah, Dios mío! ¡Se le está cayendo el cúbito! Bueno, mira, esto ya lo arreglaré. Vamos a colocarle aquí y continuemos con los acadios. He encontrado la falange y no era una, eran dos. Era la distal y la medial. ¡Ay, qué lástima! Puede parecer una desgracia, pero no es nada que no arregle los tipes. En segundo lugar de estas civilizaciones que aparecen en la Baja Mesopotamia tenemos el Imperio Acadio. Originariamente es un pueblo semita que constituirá el primer imperio del Próximo Oriente y se hará con el control de la Baja Mesopotamia gradualmente. Pero claro, este primer imperio tiene dos problemas, y no hablo de estos dos problemas. Por un lado tenemos la debilidad de las estructuras de cohesión dentro de la propia población del imperio, y por otro lado tenemos las emigraciones de poblaciones nómadas en la periferia. Estas migraciones presionarán la frontera del imperio y progresivamente irán debilitándolo. Vivirán en precarias condiciones y ambicionarán la potestad de los valles. Además, fueron infiltrándose poco a poco en las ciudades hasta hacerse con el control de toda la región. Y será en este punto cuando surgirá un personaje llamado Sargón el Viejo, quien, según cuenta la leyenda, fue concebido por una sacerdotisa de la diosa Ishtar, que depositó a su pequeño en el río Éufrates, porque por lo visto en todas grandes historias míticas es costumbre dejar a tu hijo en la orilla de un río y que lo salve Dios si puede. Entonces, en este contexto, el niño es recogido por un copero del rey de Kish y será introducido en el palacio, lo cual, visto lo visto, yo creo que en realidad no fue una buena idea, porque este niño irá ascendiendo dentro del palacio hasta que, llegado a un punto, derrotará al rey de Kish y fundará un nuevo imperio. De hecho, este relato inaugura la tradición de que los fundadores de los imperios son designados por la divinidad, porque dime tú si no, qué milagro es recoger a un niño en el río y que siga vivo. El imperio se organiza tomando como base a las ciudades-estado sumerias, que serán relegadas a centros administrativos para reclutar tropas, recaudar impuestos y hacer cumplir la ley, impartir justicia, pero sin independencia. Seguirán dependiendo del estado central del imperio acadio, y de hecho en esta misma línea el título de Ensi dejará de ser rey y se convertirá en gobernador al servicio del rey. La capital del imperio acadio estaba en Akkad, en una ubicación exacta desconocida hoy en día. Los acadios construyeron un palacio y se convirtieron en el centro del imperio, y más tarde el rey Naram-Sin tuvo que hacer frente a las debilidades de este mismo imperio. Necesitó para ello muchas campañas militares, someter a los pueblos, a estos mismos pueblos nómadas que se estaban ubicando en la periferia desde antes, y saqueando núcleos importantes como el imperio de Ebla, lo cual destruyó una de las rutas comerciales más importantes desde el Mediterráneo hasta el Éufrates y el Tigris. Naram-Sin se mantendrá en constante guerra, se proclamará dios de Akkad, dios viviente y rey de las 4 regiones, o sea, norte, sur, este y oeste, lo que es un título imperial. Cuando Naram-Sin muere,
el imperio vuelve a entrar en decadencia, lo que será aprovechado por estos mismos pueblos de la periferia que conseguirán penetrar en el imperio y lo destruirán por completo. Más tarde los guti entrarán en acción, invadirán la Baja Mesopotamia y serán combatidos por los sumerios, quien después de muchos años y de ser previamente derrotados por ellos, conseguirán realzarse y renacerán como neosumerios. La tercera dinastía de Ur es la tercera civilización de este periodo, ubicada en el último siglo del tercer milenio antes de Cristo, que será conocido como el Imperio Neosumerio. De estos sumerios previos que habían derrotado a los guti después de que estos les derrotaron a ellos, pues de eso. Este Imperio Neosumerio es instaurado por un ser llamado Ur-Nammu, un personaje histórico que va a tratar de organizar todo el territorio con una misma capital en Ur. Su extensión será muy similar al del Imperio Acadio, restaurará los canales de riego y las vías comerciales y le dará una nueva prosperidad a la Baja Mesopotamia. Me acabo de dar cuenta de que esto lo tenía pagado. Los reyes neosumerios tuvieron un poder absoluto y tuvieron la particularidad de que adoptaron rasgos que terminaron divinizándolos. De hecho, retoman el título de rey de las 4 regiones y adoptan el título de rey de Sumer y Akkad. La organización del imperio será similar a la del Imperio Acadio. Las ciudades son templos administrativos con 2 gobernantes, uno civil y otro militar. Y de hecho se conserva un código de leyes llamado el Código de Ur-Nammu, que realmente fue escrito por su hijo Shulgi, en el cual aparece el rey como protegido por los dioses. Aparece la propiedad privada, el alquiler de productos, el dinero es el peso de plata y la medida básica es la mina y el ciclo, y los castigos son por compensación pagando una multa. Como añadido y para terminar este gran y extenso capítulo que me ha costado media vida estar grabando, entre que se me va el audio, entre que se me va la cámara y entre que tengo que salir a meterme en un huracán, debemos mencionar al Imperio de Ebla, una ciudad que fue descubierta en 1975, que controlaba los flujos comerciales y resurgió tras el saqueo de Naram-Sin, y que además contaba con una monarquía electiva, por hacer un apunte. Más tarde podremos hablar de los 4 primeros siglos del segundo milenio antes de Cristo y mencionar a un personaje muy concreto llamado Hammurabi, pero eso sí que es otro capítulo.